Podemos empezar la sesión número 94 del 2 de marzo del 2026 a las 14 horas. Especialista audiencia de cuenta. Señor, con su venia, para los efectos de informar lo siguiente. Hace unos minutos el doctor Cotrina ha enviado vía WhatsApp el rol de audiencias de hoy en su corte, en el Corte de la Libertad, señor. Inicia y está iniciando audiencias en este momento. Solicito asimismo que, por favor, iniciar la presente audiencia a las 3:10 de la tarde, aproximadamente, que es la hora en que va a concluir las audiencias en la Libertad. Doctor Guerrero, ¿tiene algún comentario? El doctor Cotrina ha indicado que tiene audiencias que a las 3:10 recién puede acompañarnos. Señor presidente, lo dejo a vuestra consideración, teniendo en cuenta que sería un tema, no sé, de fuerza mayor, supongo. Bien. Necesitamos estar los tres presentes para poder continuar esta sesión de juicio oral, ¿ya? Entonces vamos a empezar a las 3:10. Más bien, si consiguieron el link, el doctor Rivas o el señor Linares consiguieron el link, si consiguieron el link, te lo envían al especialista de audiencia para que verifique si se puede abrir, en fin, etc., ¿ya? Para ir bien, avanzando. Sí, no, ese mismo link hemos tratado de recuperarlo, pero no se puede. No abre. Si no abre, ya no podemos. Sí, era un enlace, lamentablemente no tomamos. Claro, ya es un tema ya del canal de televisión, ¿no? Que exacto, parece que lo han eliminado. Bien, entonces 3:10, por favor, nos vemos. Ya estamos esperando acá. Vamos a organizar. Permiso. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Siendo las 15:26 del lunes 2 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoja y señora Alejandra Mercurio Rivadossi como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, Carlos Sáenz Loaiza como cómplice primario del cohecho activo genérico y cohecho activo específico, ilícitos penales previstos en los artículos 395, 397 y 398, respectivamente, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Estamos empezando esta hora, conforme nos informó la especialista de audiencia, que el magistrado Cotrina tenía audiencias en la Corte Superior de la Libertad. Recayendo la dirección de debate en quienes hablan, se va a dar inicio a esta sesión y se va a otorgar el uso de las palabras a las partes intervinientes para la correspondiente acreditación. Señor fiscal. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los presentes por el Ministerio Público, Eduardo Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en actas anteriores. La Procuraduría. Sí, buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos y todos los presentes. Por la Procuraduría, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL 54172, y los mismos datos de acreditación señalados en audios anteriores. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Peirano. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes con todos y cada una de las personas conectadas a la audiencia. Hugo Alejandro Rivas Espinosa, registro del CAL 31246 y demás datos que ya corren en autos. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores jueces supremos y a todas las partes presentes. La abogada Marta Liliana Choque Guamaní, en defensa de la señora Alejandra Mercurio Rivadossi. Gracias. Sí, porque la defensa del señor Sáenz Loaiza. Señor presidente, muy buenas tardes con todos los presentes. Roberto Cáceres Julca, registro CAL 37438 y demás datos consignados en audiencias previas. Presentes, señor. Cada uno de los señores procesados, el señor Peirano. Muy buenas tardes, señores magistrados supremos, señor fiscal, señores abogados y demás personas que participan en esta audiencia. Mi nombre, Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Gracias. Porque el señor Linares.
Buenas tardes, señor presidente, magistrados y demás partes presentes en la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Anoja, con todos los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. Sí, porque la señora Mercurio. Buenas tardes, señores jueces supremos y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Gracela Mercurio Rivadosi. Gracias. No tiene por qué. El señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza con DNI 07098964. Gracias. Sí, por qué. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, estando a lo previsto en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. En la sesión anterior quedó pendiente la escucha del último enlace virtual correspondiente a la prueba documental 80 ofrecida por la defensa del señor Linares Anoja, debido a que según el sistema el material audiovisual no se encontraba disponible. Se consulta al abogado Rivas y llegó a encontrar el enlace virtual habilitado correspondiente a 4/2019, septiembre 9, programa Justicia TV, audiencia de comparecencia con restricciones de Carlos Sáenz y Raúl Sabá. Adelante, doctor Rivas. Sí, gracias, doctor. Sí, lamentablemente hemos hecho la verificación para poder recuperar este enlace y también hemos obtenido el mismo resultado de que el enlace actualmente, o sea, este canal de video de YouTube ya no está y no contamos con un audio o un video de respaldo, ¿no? Lo habíamos ofrecido como enlaces. Bien. Estando a que en la sesión anterior, sesión 93 del 27 de febrero del 2026, el cuarto link de la prueba documental 80 ofrecida por la defensa del señor Linares Anoja no se pudo reproducir por no estar disponible en la plataforma de origen y que en la presente sesión la defensa del señor Linares Anoja no ha aportado el contenido del citado enlace correspondiente al archivo 2019, septiembre 9, programa Justicia TV, audiencia de comparecencia por restricciones de Carlos Sáenz, Raúl Sabá, previamente ofrecido y admitido. Se advierte con ello una imposibilidad de recuperación del archivo fuente, así como la existencia de un soporte alternativo, configurándose una situación de imposibilidad material de actuación de dicho elemento probatorio, por lo que se prescinde de la actuación del medio probatorio documental consistente en el cuarto enlace virtual de la prueba documental 80, ofrecida por la defensa del señor Linares Anoja, debiendo continuar con la actuación de los demás medios probatorios. Corresponde entonces la prueba documental 81, ofrecida por la defensa técnica del señor Linares Anoja. Especialista de audiencia, ayúdanos con la prueba 81. Esto tiene 3 folios. Doctor Rivas, siempre 384, inciso 2 y cuarto del Código Procesal Penal, por favor. ¿Ya? Preciso. Carta notarial. Gracias, señor presidente. Como pueden verificar, esta es una carta notarial remitida por Aran Asset Management a la señora Gabriela García Hildebrand, directora del programa Cuarto Poder de Canal 4, ¿no? Esto tiene fechada el 14 de septiembre y describe lo siguiente en su primer párrafo: al amparo de la ley 26.765 y su modificatoria, la ley de rectificación de las publicaciones falsas, inexactas o agraviantes, que le será entregada por conducto notarial, solicito a usted que publique y difunda íntegramente la presente carta rectificatoria relacionada con la información difundida el día 9 de septiembre de 2018 en su programa Cuarto Poder, donde se ha señalado de manera falsa y tendenciosa que la empresa Aran Asset Management, dirigida por mi persona, Raúl Francisco Javier Linares Anoja, habría ofrecido o pagado a un magistrado de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao la suma de $50.000 americanos para favorecerme en una resolución para la devolución de un oro de nuestra legítima propiedad ilegalmente incautado. En el siguiente párrafo indica: esta información difundida en su canal se basa exclusivamente en la declaración del aspirante a colaborador eficaz 108-2018, entre paréntesis dice que pese a ser reservada, ha sido propalada por su programa, no habiéndose corroborado siquiera mínimamente dicha información y menos aún solicitado nuestros descargos antes de difundir esa información, la cual es falsa y tendenciosa, por lo que su difusión lesiona seriamente mi honor y reputación, así como también causa un daño irreparable a mi empresa, teniendo en cuenta lo siguiente. Pasamos al punto, queremos destacar el numeral 2, dice: ni mi persona, ni mi representada en el Perú
o en el extranjero mantiene vínculo alguno, comercial o profesional o de cualquier índole, con el señor Javier Rodríguez Gómez, ni con el doctor Walter Ríos, ni con el doctor Daniel Peirano. Aún habiendo, y este punto quisiera resaltar, aún habiendo solicitado 3 veces cita con el doctor Walter Ríos para quejarnos de las vulneraciones del tercer juzgado penal del Callao, nunca nos quiso atender. En el punto 3 se destaca que negamos por falsa y tendenciosa la afirmación que señala que mi persona haya ofrecido o cancelado suma de dinero a funcionario servidor judicial o de otra índole para lograr una resolución favorable para la devolución del oro de mi legítima propiedad. El punto, la siguiente hoja, por favor. Perdón, el último párrafo, el cuarto, ahí, perdón. Es absolutamente falso que el oro adquirido por mi representada haya provenido de la minería ilegal, como irresponsablemente se afirma en el reportaje propalado, puesto que el propio MINEN, ahí sí pasamos a la siguiente, por favor, se ha pronunciado en reiterados informes sobre el origen legal del mineral indebidamente incautado, los cuales adjunto a este escrito. En el siguiente punto vamos a resaltar algunos aspectos puntuales. Es falso que dicho oro provenga de la ciudad de Cusco, toda vez que este mineral fue adquirido por mi representada, la empresa peruana Mining Energy Solution, comercializadora de oro que se encuentra debidamente autorizada por el MINEN mediante inscripción en el registro de productores y comercializadores de oro. Durante el proceso judicial seguido contra los representantes de la empresa comercializadora, se determinó con absoluta claridad la trazabilidad del mineral, comprobándose que el oro indebidamente incautado fue adquirido por la empresa comercializadora de mineros artesanales incorporados al proceso de formalización del MINEN, siendo que estos extraían el mineral de la concesión minera Ana María 4, ubicada en el distrito de Ananea, Puno, zona que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 027-2012, el cual adjuntamos, es ajenas a práctica de minería ilegal. Ahí pasamos al punto 7, por favor. Mi representada, desde el año 2014, durante la investigación preparatoria a la empresa Mining Solution SAC y otros, ha solicitado al juzgado octavo penal en múltiples oportunidades la devolución del mineral ilegalmente incautado. Al momento del autoapertorio de instrucción aperturado por el tercer juzgado penal contra el vendedor comercializador y los 9 mineros en fecha 9 de agosto, esta reconfirmó la medida de incautación, sin valorar que mi representada era ajena al proceso y que era la legítima propietaria de esos bienes incautados. Es decir, se incautaron bienes de un tercero, afectando de esta manera la propiedad de mi representada. Es así que mi representada solicitó con fecha octubre de 2015 al tercer juzgado penal de Callao ser incluido como tercero con interés en el proceso judicial en el expediente 1410-2015, seguido contra los representantes de la empresa comercializadora y los mineros, para que se desafectara y se le devolviera su propiedad. Estos 5 pedidos solicitados desde el 2015 al tercer juzgado penal del Callao no habían sido resueltos hasta que en marzo del 2017, viendo vulnerados nuestros derechos más fundamentales, le introdujimos al juez del tercer juzgado penal de Callao una queja ante la OCMA y la ODEGMA, número 3419-2017, y la OCMA 850-2018, ¿no? De ahí, el siguiente punto destaca: ante la denegatoria del tercer juzgado penal de resolver nuestros pedidos de devolución desde el año 2015 y tener derecho a la doble instancia, solicitamos a la cuarta sala penal liquidadora que formara un cuaderno de incidencia del expediente 1410-2015, de lo cual no somos parte denunciada, sino terceros afectados. Este cuaderno incidental 1410-2015-10 fue remitido con fecha julio de 2017 al tercer juzgado penal del Callao para pronunciamiento, el cual después de 9 meses declara improcedentes nuestros pedidos de desafectación y devolución
del mineral aurífero, por lo que apelamos la resolución y el cuaderno incidental se elevó a la cuarta sala penal liquidadora del Callao, la cual a su vez fue derivada a vista fiscal y con fecha 31 de mayo del 2018, dicha sala revocó la resolución apelada y reformándola declaró fundada nuestra solicitud. Cabe destacar que en dicha apelación el propio Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, opinó, porque, doctor, aquí en la siguiente hoja se ve muy borroso. En la versión que yo tengo se ve mucho más claro. Para que pero ¿cuál es? El punto 9, la decisión de la... para terminar el punto, no, para terminar el punto 8. Con esto a 8. Sí, ahí continúa el punto 8. Informe la decisión del juez, asimismo, en el expediente principal 1410-2015, la Fiscalía Superior ya había sobreseído el caso por no Existir delito. por no constituir delito, ¿no? Sí, bueno, yo también no lo llevo a leer en la versión que está acá. Es decir, al momento en que de lo que usted tenga, léalo, ¿ya? Y deje ahí para nosotros verificar. De lo que usted tenga, léalo. Okay, a ver, espérese. Ya, yo lo voy a revisar de lo que... ¿Tiene usted o no? ¿Tiene usted la hoja? Señora Mercurio, diga usted. Doctor, yo lo transcribí y dice, ¿por qué se revoque y se reforme la decisión del juez? Asimismo, en el expediente principal 1410-2015, la Fiscalía Superior ya había sobreseído el caso por no existir delito, es decir, al momento en que se le incautó, ya había concluido el tema del expediente principal 1410-2015 y se ordenó la devolución del mineral incautado. Ya se había concluido el tema del expediente principal. Esa es la primera, ¿no? 1410-2015. Bien. Sí. Y después viene la 9, que también la tengo transcrita si quieren que la lean. Sí. A ver, ahora dice la decisión de la Fiscalía Superior que dispuso el sobreseimiento del proceso principal 1410-2015 fue ratificada por la Fiscalía Suprema mediante el dictamen 90-2018 de fecha 29 de enero del 2018, que opinó no haber nulidad sobre la apelación interpuesta por la Procuraduría Pública. Es decir, existía un doble pronunciamiento del Ministerio Público, pronunciamiento del Fiscal Superior y de la Fiscalía Suprema, los cuales coincidían, por lo que en estos casos a la Corte Suprema solo le quedaba la opción de dictar la resolución de archivo. Si bien este recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría fue finalmente conocido por la Sala Suprema del juez Inostroza Pariachi, no se puede perder de vista que en aplicación del principio acusatorio, esa sala no hubiese podido contradecir el doble pronunciamiento dictado por ambas fiscalías, según lo dispuesto por el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales y precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 2005-2006-PHC, caso Humberto Sandoval. Ya. Y luego, a ver, con eso queremos dejar claro que la Corte Suprema sí ha publicado el sentido de no haber nulidad, lo cual se puede ver en la página web de la página de la Corte de Justicia, lo que concluye definitivamente el proceso del expediente 1410-2015 después de casi 5 años. Sí, doctor Rivas. Gracias, señora Alejandra Mercurio. Con este documento, la defensa quiere acreditar de manera indubitable que desde el primer momento en que aparecieron estas noticias o fue propalado este reportaje periodístico que tomaba versiones del aspirante a colaborador eficaz, mi patrocinado rechazó expresa y rotundamente las afirmaciones contenidas por este aspirante a colaborador y además brindó información amplia, clara y detallada del proceso penal al cual se estaban haciendo referencia. Gracias. Por decisión fiscal. Sin comentarios, la Procuraduría. Sin comentarios, señor. La defensa del señor Peirano. Sí, señor. Muchas gracias.
Con la lectura realizada se puede confirmar y de que efectivamente mi patrocinado no ha tenido ninguna relación ni amical ni de ningún tipo de relación con mi patrocinado, y menos aún haber pactado o haber recibido algún tipo de dinero de parte de la empresa Aracnacep. Es más, se corrobora de que el colaborador eficaz 108 no ha tenido medios probatorios para poder corroborar estas imputaciones, y por lo demás me adhiero a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. La defensa de la señora Mercurio. Señor, en el mismo sentido que el doctor Hugo Rivas, gracias. Ok, porque la defensa del señor Sáenz. Gracias. Rescatamos la idea y tercero con interés. Ellos son una empresa afectada que han ejercido en este proceso legítimamente su derecho. Seguimos con el siguiente documento, 82, 5 folios, puntual, doctor Rivas. Otra carta notarial. ¿Se ha visto audiencia? A la vista, señor. Gracias. Ok, gracias, señor magistrado. Esta también es una carta notarial. Esta es fechada el 13 de septiembre del 2018. Esta está dirigida a la señora Roxana Margarita Cueva Mejía, directora del programa periodístico Panorama. Esta es una carta bastante similar a la anterior. Voy a resaltar solamente concretamente algunos aspectos que la diferencian. El primer párrafo concretamente, en el cual se destaca que se emite esta carta al paro dispuesto en la ley 26.765 y su modificatoria, ley de rectificación de explicaciones falsas, inexactas o agraviantes, que le será entregado por conjunto notarial. Solicita a usted que publique y difunda íntegramente la presente carta rectificatoria relacionado con el reportaje que usted dirige, difundido el día domingo 9 de septiembre del 2018 bajo el título Caso Los Cuellos Blancos, la coima de los 50.000 por el oro ilegal, en la cual se atribuye de manera irresponsable, falsa y tendenciosa que mi representada Aran Asset Management, a través de mi persona, Raúl Francisco Javier Linares Anoja, habría ofrecido o pagado al señor Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y o al señor Daniel Peirano la suma de $50.000 por la devolución del mineral aurífero de propiedad, ¿no? El tercer párrafo quisiera resaltarlo, dice: las especulaciones malintencionadas, no corroboradas, ni debidamente analizadas llevan a una información distorsionada e incorrecta. El pasado domingo 9 de septiembre de 2018, en el programa Panorama que usted dirige, se difundió información falsa, no corroborada, errada, dolosa, tendenciosa y dañina para mi persona y para mi representada, basada en la declaración del aspirante a colaborador eficaz número 108-2018, información que debería, entre otras cosas, mantener su condición de reserva sin corroborar mínimamente la información propalada, la cual es absolutamente falsa, ya que aun cuando el número del incidente 1410-2015-10 sí corresponde a mi caso, las características de la información suministrada por el colaborador eficaz correspondería a otro caso de oro incautado. Dicho reportaje, basado en información falsa, me causa daños irreparables, ya que mi trabajo se basa en la transparencia y en la honestidad, que a lo largo de mis 58 años me he ganado por mérito, integridad y ética. En estos últimos 5 largos años, mi representada y yo hemos sido víctimas de un sistema de justicia devastador, el cual ha vulnerado nuestros derechos más fundamentales amparados en la Carta Magna del Perú, constituyéndome un presunto delito proveniente de la competencia desleal, utilizando para ello la SUNAT y a los poderes de justicia para afectar no solamente mis intereses económicos, sino destruir mi imagen y mi proyecto de vida, ¿no? Luego, en la siguiente página, simplemente lo voy a
resaltar de manera muy general, porque es muy parecida a la parte anterior. Hay una negativa a conocer, al rechazo a conocer al señor Javier Rodríguez Gómez, al señor Walter Ríos y al señor Peirano, en el punto 1. En el punto 3 se destaca que haber obtenido de la devolución del oro de mi legítima propiedad, aun cuando existe un mandato judicial desde hace 3 meses, el cual ha sido desacatado y hasta la fecha aún no ha sido devuelto. En el 4, que el oro adquirido por mi representada haya provenido de la minería ilegal, como irresponsablemente se afirma en el reportaje. Y en el 5 también se destaca que el oro no proviene de la ciudad de Cusco, sino proviene de la concesión minera Ana María 4, cuyo titular es la corporación minera Ananea. Luego se describe en la siguiente página, por favor. En la página 518 se le hace llegar, la siguiente, se le hace una descripción de los antecedentes de Aran Asset Management, de la forma como trabaja, resaltar la parte final del punto 1, en donde se deja constancia que nuestras actividades se dan en estricta observancia a las normas y procedimientos enmarcados en su manual de cumplimiento normativo desde el año 2011, Compliance Manual. En el punto 2, en el 6º párrafo, se indica: Aran, antes de llegar al Perú, desarrolló su plan estratégico 2012-2016, que establece un plan anual para establecerse como administrador internacional de activos e inversiones especializado en el comercio de oro. Aran decidió comenzar operaciones en el Perú por ser ese país uno de los mayores productores de oro a nivel mundial, por su estabilidad económica, sus sostenidas tasas de crecimiento y su marco legal favorable para los extranjeros. En el punto 3, un aspecto importante. De acuerdo con su plan estratégico, Aran inició operaciones comerciales en 2012 y comenzó a adquirir y a comercializar oro en Perú y en el extranjero. Aran estructuró sus operaciones en Perú en base al plan de formalización minera de 2012, que fue implementado por el Ministerio de Energía y Minas, MINEN, en abril del 2012. El plan de formalización minero reglamentaba la minería artesanal y de pequeña escala y tenía la intención de permitir al gobierno peruano regular y rastrear el origen de los metales preciosos extraídos y comercializados por estos mineros, permitiéndoles legalmente exportar y comercializar su producción libremente. El punto 4. Confiando en el plan de formalización minero implementado por el gobierno peruano, Aran en su primera etapa solo le compró oro a comercializadores debidamente autorizados por el MINEN. Estos comercializadores a su vez acopiaban el oro de mineros artesanales, también debidamente autorizados por el MINEL, para realizar actividades mineras de conformidad con el plan de formalización. La siguiente hoja, este documento está... se le pide a la periodista que leyendo, Panorama se realice la rectificación de dicha información, leyendo íntegramente, ahí la última parte, Panorama se realice la rectificación de dicha información, leyendo íntegramente la presente carta notarial, y además se incluya dicha rectificación en las redes sociales donde se haya difundido las mismas, con las disculpas respectivas. Caso contrario, me veré obligado a recurrir a las autoridades competentes a salvaguarda de mi bien, nombre y reputación. Firmado por Raúl Francisco Javier Linares Sanón. Con este documento acreditamos que mi patrocinado, una vez propalado el reportaje de Panorama que generó la investigación o el inicio de investigación en su contra, remitió cartas notariales a la directora de dicho programa pidiéndole la rectificación correspondiente, dando una explicación de no conocer a las personas que habían sido aludidas en este programa, que el oro que él había adquirido no pertenecía o no le correspondía a Cusco, y que además había una tergiversación de la información propalada por el aspirante a colaborador eficaz. Además explicó la naturaleza del trabajo, el cumplimiento, la existencia de un manual de cumplimiento, su plan estratégico, para informar la forma como trabajaba Aran Asset Management. Gracias. La Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Señor magistrado, nuestros documentos de carta notarial para los alegatos criminales se señalará lo pertinente. La defensa
del señor Peirano. Dado su contenido, doctor, nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Sí, muchas gracias, doctor. Del documento quisiera resaltar también el punto número 5 que no se dio lectura. Póngalo, por favor, especialista audiencia. Está a la vista, señor. Gracias. Es pequeño, solamente resaltar que dice, es muy importante destacar que existen serias irregularidades por parte de SUNAT al adulterar documentación pública y usar dicha información para la base de una denuncia penal interpuesta a nuestro vendedor comercializador. El aporte probatorio de este documento para esta defensa radica en que esta carta es de fecha 14 de septiembre del año 2018 y constituye uno de los primeros actos que formula el señor Raúl Javier Linares Anoja al verse instrumentalizado y atacado utilizando los medios de comunicación que propalaron información que solamente era reservada y que lo tenía solo un órgano, que es la declaración del colaborador eficaz. Además, que también en este documento el propio señor Raúl Linares advierte de que la información que vierte este colaborador eficaz 101 se trata de información referida a otros procesos de oro, más no el de Aram Asset Management. También porque da cuenta de la intervención de Aram Asset Management para la comercialización que se debió a un plan de comercialización que el mismo Estado peruano ofreció a los inversionistas que se dedicaban a la comercialización de oro. Gracias, doctor. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Sí, señor magistrado, yo quería resaltar el primer párrafo en el capítulo, el numeral 1, que dice de lo difundido en su programa. Si se puede proyectar, por favor. Gracias. El número 1 dice, como hemos expuesto anteriormente, resulta importante aclarar que es falso que exista vinculación alguna, ni amical ni comercial, de ninguna otra índole con el señor Javier Rodríguez Gómez, con el doctor Walter Ríos, ni con el doctor Daniel Peirano, ni con ningún otro funcionario público. Señor magistrado, esta carta se da en el contexto de una respuesta que el señor representante de la empresa, que es en este caso el señor Raúl Javier Linares Anoja, responde ante un reportaje preparado. En ese reportaje, en ningún momento se hace mención del señor Carlos Sáenz. En ningún momento. Es por eso que justamente en ese párrafo que ha sido expuesto, dan cuenta o darían cuenta de las supuestas personas con las cuales estaría vinculado justamente esta persona. Eso es todo. Bien. Pasamos al siguiente documento. Sería el número 83. Un folio. Se repite con la prueba 42 de la señora Mercurio Rivadossi. Otra carta. A la OGMA. Gracias, señor presidente. En efecto, esta es una carta ingresada a través de la mesa de partes de la OGMA. Está fechada 21 de septiembre del 2018, dirigido a la que por aquel entonces era la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura OGMA, la doctora Ana María Aranda Rodríguez. En esta carta se le indica que tenemos bien dirigirnos a usted al haber tomado conocimiento a través de una nota de prensa del Poder Judicial que su despacho ha iniciado una investigación de oficio en mérito a la información difundida en los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder, propalados el pasado domingo 9 de septiembre del 2018. En el segundo párrafo se indica, sobre particular, en primer lugar, dejamos expresa constancia que mi empresa y mi persona rechazan enfáticamente el contenido de los reportajes televisivos antes mencionados y en ese contexto negamos en forma categórica haber entregado la suma de $50.000 al magistrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, Daniel Peirano, y yo a Walter Ríos para alcanzar una resolución favorable. En el punto 3
en el párrafo 3 quisiera resaltar una parte que dice en la cuarta línea, mi representada, al tomar conocimiento de la información calumniosa difundida en los programas Panorama y Cuarto Poder, a través de carta notarial remitida de conformidad a lo dispuesto en la Ley 26.765 y la Ley 26.847, Ley de Rectificación de Publicaciones Falsas o Agraviantes, ha solicitado la inmediata rectificación y aclaración de la falsa información propalada, la cual daña gravemente mi honor y la reputación de mi empresa. Finalmente, con el ánimo de reafirmar nuestro completo rechazo a esta calumniosa información y a través de la presente, adjuntamos copias de las cartas notariales cursadas a los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder, firmado por Raúl Francisco Javier Linares Anoja. Con este documento queremos acreditar de manera indubitable que mi patrocinado, desde el primer momento que tomó conocimiento que se había iniciado una investigación por la OMA, una investigación de oficio por parte de la OMA, como consecuencia de la información propalada por los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder, hizo llegar una misiva a la jefa de la OMA, indicando, rechazando enfáticamente el contenido de los reportajes y acompañando las cartas notariales que había remitido a los programas dominicales solicitando la rectificación correspondiente. Gracias, señor juez. Señor fiscal. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Sin comentarios, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Sí, señor presidente. Solamente resaltar que desde el 21 de septiembre del año 2018, que es la fecha de esta carta, se remitió al órgano de control de la magistratura el contenido de las dos cartas anteriores que hemos leído con lo expuesto, es decir, el cuestionamiento a la información que había brindado el colaborador eficaz y la tergiversación entre los casos de oro a los que se refería. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Gracias, señor magistrado. Para resaltar la idea de que lo que en su momento habría dicho este aspirante colaborador eficaz, en ningún momento menciona al señor Carlos Sáenz, en el contexto en el cual lo habría dicho y salía el reportaje. Gracias. No tiene que. La prueba documental 84, otra carta notarial. Tiene 8 folios. Puntual número 2, corrida, por favor, ¿ya? Y en su comentario no nos repita lo que ya hemos visto, ¿ya? Por favor. Gracias. Doctor, esta es una carta, una comunicación de fecha 15 de octubre del 2018, pero que tiene una fecha de recepción del 18 de octubre del 2018, dirigida a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, concretamente pidiendo la atención de Jorge Vaca Álvarez, secretario técnico de dicha entidad. El asunto de esta comunicación era, Arán ponía alerta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la falsa información propalada por Panorama y Cuarto Poder, y además acompañaba como referencia las cartas de fechas 13 y 15 de septiembre cursadas a dichos programas televisivos. Podemos bajar un poquito, por favor. Hay una parte textual, ahí en el punto que dice, rechazo rotundamente estas falsas imputaciones difundidas por los medios de comunicación por los siguientes considerandos. En los considerandos se escribe un poco lo que ya habíamos destacado en las cartas anteriores, ¿no? La negativa a conocer a Rodríguez Gómez, a no haber pagado soborno alguno a Walter Ríos y a Neil Peirano, y una precisión a partir del punto 3 en adelante, un resumen del detalle del proceso penal en el que supuestamente se habría emitido la resolución que se hubiese pagado. Queremos resaltar, podemos seguir por favor, en la página 523, un punto cuál era la finalidad última de esta carta, en donde después del punto 8 dice, alerto a los periodistas y a los directivos de los medios de comunicación que mi representada Arán Asset Management ha sido víctima de la deficiente e inexistente seguridad jurídica que existe en el país, con vulneraciones a los derechos constitucionales más fundamentales, los cuales debería garantizar el Estado peruano, y que detrás de estas imputaciones hay graves irregularidades cometidas por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT, que desde el 2013 han inmovilizado ilegalmente mi legítima propiedad
consistente en 18 barras de oro valorizadas en más de $1.800.000 americanos. Hago llegar a ustedes mi reclamo de rectificación, pues las cartas notariales enviadas en fechas 13 y 14 de septiembre del 2018, tanto al programa Panorama de Panamericana Televisión como al programa Cuarto Poder de América Televisión, anexo cartas notariales, no han sido propaladas como manda la ley, provocando con eso un enorme daño a mi prestigio y reputación personal, labrados en 58 años de trabajo honesto y transparente, así como también de prestigio y reputación de la empresa que represento, Aran Asset Management, ¿no? Siguiente, bueno, esta es una carta que se firma, en la siguiente hoja se va a ver que está firmada por el señor Raúl Linares Anoja. Hemos presentado esta carta con la finalidad de acreditar que mi patrocinado, al no encontrar una respuesta satisfactoria, una rectificación a la información propalada por los programas dominicales Cuarto Poder y Panorama, se vio en la necesidad de acudir a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión pidiendo su intervención a efecto de que cesaran la afectación a su buena reputación y el de la empresa. Y asimismo acompañó también las cartas notariales que había remitido a los programas dominicales antes indicados. Gracias. Bien, señor fiscal. Sin comentarios, La Procuraduría. Ningún comentario, señor fiscal. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. Tiempo, la defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. Con este documento se acredita que el señor Raúl Linares utilizó todos los medios legales posibles y las vías posibles, que además se vincula a su patrón de conducta, para contradecir y negar lo que él consideraba un cúmulo de actuaciones irregulares cometidas por parte de la SUNAT, de Procuraduría, del Poder Judicial y con el uso de los medios de comunicación para desacreditar su imagen. Todo ello a raíz de la emisión de la resolución que ordenaba finalmente la devolución del oro, ¿no? Eso sería, gracias. No tiempo. Doctor, la defensa del señor Sáenz. Gracias, señor magistrado. ¿Quería citar la primera parte de la carta, si fuera tan amable? Sí. En concreto. Audiencia, por favor. Gracias. Sí, dice, envío la presente carta al amparo de lo dispuesto en la ley tal, sí. A ver, a partir de aquí, el programa Panorama, bajo el título de El caso de los cuellos blancos, la coima de $50.000 por el oro ilegal, así como el programa Cuarto Poder, se ha difundido la noticia de un supuesto colaborador, ahí quiero entrar, del caso conocido como los cuellos blancos del Callao. Ha declarado que mi representada, Aran Asset Management NB, a través de la persona de Raúl Francisco Javier Linares Anoja, habría ofrecido o pagado al señor Walter Ríos, presidente de la Corte de Justicia del Callao, y o al señor Daniel Peirano la suma de $50.000 americanos para favorecerlo en una resolución judicial. Señor magistrado, al 15 de octubre del año 2018, lo que este supuesto colaborador, aspirante colaborador habría dicho, no vincula en nada al señor Carlos Sáenz. A esa fecha nunca se mencionó al señor Carlos Sáenz. Eso es lo que queremos destacar. Gracias. No tiempo. Pasamos al documento 86 sería, ¿no, señor? 85. Carta notarial. Esta se repite con prueba 52 de la señora Mercurio Rivadossi, precisando que la prueba documental de la señora Mercurio cuenta con 2 cartas notariales adicionales debiendo actuarse en su momento. Documento 85, por favor. Sí, señor. Gracias. Gracias, señor presidente. Esta es una comunicación de fecha 15 de octubre del 2018, muy similar a la que hemos visto anteriormente, pero esta está dirigida al Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? El documento fue recibido por la mesa de parte del Consejo de la Prensa Peruana el 18 de octubre del 2018. Está planteándose la atención al señor Bernardo Rocarrey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Igual el asunto es la falsa información propalada por Panorama y Cuarto Poder, y las referencias, las cartas notariales de fecha 13 y 15 de septiembre de 2018. En esta también, bueno, hay una indicación en el primer párrafo de
de que se ha emitido pedidos de rectificación de publicaciones falsas conforme a la ley 26.765 y su modificatoria. Luego, en el segundo párrafo hay un rechazo rotundo a estas falsas imputaciones difundidas por los medios de comunicación. Y en buena cuenta, el documento es muy similar al anterior, igual en el punto 1, siguiente hoja, por favor. Hay una negativa de conocer al señor Rodríguez Gómez, al señor Walter Ríos en el punto 2, o al señor Daniel Peirano, y asimismo, a partir del punto 3, hay una explicación concretamente del detalle del proceso judicial, donde se había declarado en el punto B, se dice, ¿no? La Cuarta Sala Penal emitió resolución de devolución siguiendo el lineamiento del fiscal superior y después de que la Corte Suprema votara y emitiera el sentido de no dar lugar a nulidad el día 19 de abril de 2018, por lo que carece de sentido afirmar que pudo haberse favorecido a mi representada. Luego, en el punto 4 se destacaba que la mercadería no provenía de Cusco, sino de Puno, lo que evidenciaba la información inexacta que había propalado, que habían tomado del colaborador eficaz. En el punto 5 se dice: nuestra propiedad al día de hoy no me ha sido devuelta, y aun cuando he solicitado hace 3 años una inspección ocular para verificar su existencia, dicho pedido jamás me fue concedido, lo que hace dudar si aún estará en las bóvedas del Banco de la Nación, como el Pronavi alega, ¿no? Igual, hay una, en el punto 8, resaltar, por ejemplo, que en el programa de Acuerdo Poder y Panorama se indicó que Curazao sería un paraíso fiscal, y acá se indicó que mi representada en Curazao paga impuestos, es decir, no tiene las ventajas de los regímenes tributarios de los paraísos fiscales y está supervisada y auditada por el Banco Central de dicho país, ¿no? Luego, seguimos, por favor, aparece la firma del señor Linares, y luego quiero seguir la siguiente hoja. Ahí se acompañó una ayuda a memoria con todo el detalle pormenorizado de la incautación de las 18 barras de oro, la actuación de Aran, la investigación de fiscal Aran Asset Management y el archivo definitivo del caso. Siguen bajando, por favor. Ahí hay todo un desarrollo de ello. En la página 535 se habla o se describió un resumen de la desafectación y la devolución del mineral incautado a Aran Asset Management. Asimismo, se describió las actuaciones irregulares por parte de la SUNAT, ¿no? En donde se destacaba el aspecto vinculado a la DUA, ¿no? A la DUA que habría, por ejemplo, pese a las reiteradas intervenciones excluyentes de propiedad interpuestas por mi representada Aran Asset Management desde enero del 2014, para, donde dice actuaciones irregulares de SUNAT, por favor, para que nos podamos llevar. Está en la página 535. 535, en la parte final, ahí, desde enero del 2014, para acreditar el derecho de propiedad sobre las 18 barras de oro con un peso total de 50,520 gramos, detallados en la DUA 235-2013-40-1203-2021, SUNAT ha desestimado de manera irregular y reiterativa la documentación entregada, vulnerando el debido proceso, muy probablemente encubriendo los ilícitos cometidos desde el momento de la inmovilización en diciembre del 2013, dispuesto por el numeral 1.2 del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Aún hoy día, con una ejecutoria de cosa juzgada por parte de la Corte Suprema, SUNAT insiste en desacreditar la propiedad de Aran Asset Management para cobrar la deuda de Mining Energy Solution mediante resolución coactiva 023-75-89-84-79 hasta por la suma de 411.307 soles, con el mineral incautado en 2014, que es de propiedad de Aran Asset Management, haciendo caso omiso al mandato del Poder Judicial, donde precisa de manera determinante que el mineral aurífero es de propiedad de Aran Asset Management y por consiguiente tiene que ser devuelto. Firmado por el representante de Aran, Raúl Linares Sanoja. Este documento también acreditamos de manera indubitable que mi patrocinado desde un primer momento, y en realidad todos estos documentos evidencian un patrón de actuación de mi patrocinado Raúl Linares Sanoja, que ante la afectación de sus derechos a través de medios de comunicación, acudió
o reclamó la salvaguarda de sus derechos a través de comunicaciones notariales remitidas a los propios programas y a las entidades que hacen control de los medios de comunicación, como el Consejo de la Prensa y también la Sociedad de Radio y Televisión. Gracias. Señor fiscal, Un comentario, señor presidente. la Procuraduría, Ningún comentario, señor la magistrado. defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. ¿Por qué? Porque la defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. Con este documento se acredita una vez más el patrón de licitud en las actuaciones que tenía el señor Raúl Linares respecto de imputaciones que él consideraba son falsas, vertidas a nivel nacional a través de los programas de prensa. Sin embargo, en este documento, a diferencia del anterior, se adjunta una ayuda a memoria y en esta ayuda a memoria se resaltan todo el proceso desde la compra, la venta del material, pero se resaltan las actuaciones irregulares que desarrolló SUNAT para la incautación del oro. Luego se desarrolla cómo nace el proceso penal en su contra, cómo se archiva, cómo se da la primera opinión por el Ministerio Público respecto de la no existencia del ilícito de lavado de activos, cómo la sala ratifica ese pronunciamiento de quien persigue el delito, cómo el procurador apela, cómo se va a la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema vuelve a coincidir con lo opinado por la sala y por el fiscal del Callao, y por esa razón se declara no haber mérito a la nulidad. Y cómo finalmente, a pesar de tener estas decisiones, pues no se procura la ejecución de la decisión final de devolución del oro y el uso pues de la prensa para crear un juicio mediático en su contra. Gracias, doctor. Muy bien, la defensa del señor Sáenz. Gracias, señor magistrado. Queremos presentarle la primera hoja, si fuera tan amable, donde aparece la fecha. Si fuera tan amable para ponerlo brevemente. Esa es lista de audiencia. Gracias. Destacamos la fecha de la carta, 15 de octubre del año 2018. Esta carta se refiere a un hecho que habría ocurrido el 9 de septiembre del año 2018, en la cual, sí, se tendría noticia de la declaración de un supuesto colaborador. Y lo que se menciona claramente ahí, que es muy similar a la carta anterior, son dos ideas esenciales. Este supuesto colaborador habría declarado que habrían supuestamente un pago que habría realizado, según el colaborador, la persona del señor Raúl Francisco Javier Sanoja, ¿sí?, haber ofrecido pagado al señor Walter Ríos y o al señor Daniel Peirano la suma de $50.000. No se menciona en modo alguno la persona del señor Carlos Sáenz. A esa fecha, el colaborador en ningún momento menciona al señor Carlos Sáenz. Si así hubiera sido, estaría mencionado en este punto como parte de los descargos. Eso es todo. La prueba documental 86 se repite con la prueba 201 del Ministerio Público y con prueba 45 de la señora Mercurio Rivadossi, actuadas en la sesión 88 del 19 de febrero del 2026. La prueba 87 es un descargo del juez Daniel Peirano Sánchez de la Cuarta Sala Penal Liquidadora. Especialista de audiencia. Especialista de audiencia. ¿Te escuchaste? Hemos perdido conexión unos segundos, señor. Ya, esperamos entonces. Ahí está, ese es el 87, ¿no? Es el documento 87. Sí, señor. Ok, listo. Acá está, señor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como podemos darnos cuenta, se trata de un escrito de descargo emitido o firmado por el señor Daniel Adriano Peirano Sánchez, juez superior del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao,
presidente de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao en la investigación 2020-0500-2018 452-0-FSUPR.CI, ¿no? Está asumillado como emite descargos, ingresado a la Fiscalía de Control Interno con fecha 22 de agosto del 2018, y también hay otro sello de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Unidad Anticorrupción, de fecha 23 de agosto del 2018, en el cual se lee en el petitorio, dice, en cumplimiento al ordenado por su despacho, por disposición 527-2018, de fecha 2 de agosto del 2018, cumplo con emitir mi informe de descargo dentro del plazo concedido. Resaltar el punto, dice, punto 1, que en la citada disposición se abre investigación por noticia criminal aparecida en la página web de América Televisión, y el punto 2, al respecto reitero de manera categórica que niego cualquier hecho delictuoso o falta de la ética profesional o propios de la función jurisdiccional respecto del audio próxico propalado por dicho medio progresista. Este es un documento que contiene la manifestación o los descargos del señor Peirano respecto a noticias aparecidas en medios de comunicación que habrían generado inicio de investigaciones en su contra, ¿no? Gracias. Señor fiscal. Un comentario, señor presidente. La Procuraduría. Ningún comentario, señor La magistrado. defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. La defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. Yo quisiera resaltar en la página 539 el punto 4. Especialista audiencia. El punto 4 dice, así también señalar de coordinaciones para manejar en sala plena el reclamo que habrían efectuado otros jueces superiores por el hecho que el recurrente tuviera más personal en comparación de otras salas. La supuesta estrecha relación, el envío de unos documentos por parte del chofer de Walter Ríos y de John. Al respecto, debo aclarar que se me pretende imputar unas supuestas estrategias indebidas. Sobre ello, debemos aclarar que ello es falso. Como se sabe y es de conocimiento de todos los magistrados integrantes del Poder Judicial, las elecciones para cualquier presidencia requieren de coordinaciones, las mismas que no constituyen un acto prohibido para ello. Como es de conocimiento público, cualquier elección a cualquier cargo requiere de coordinaciones para un plan de trabajo, para el mejor funcionamiento de la Corte y la obtención de votos, lo cual es un fin lícito y no está prohibido por ninguna en la actualidad. Luego quiero resaltar el que sigue, ¿no? Y es más, el suscrito tampoco aceptó ser candidato para alguna elección de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. No es candidato ni tampoco postulante. No se puede pretender incluir al suscrito dentro de lo propalado por el señor Ríos Montalvo, quien es el único que se ufana de sus coordinaciones de alto nivel que el suscrito desconocía por completo y que nunca participó de ello y que ahora son de público conocimiento en otros audios difundidos. Luego, resaltar el punto 6, que dice, no existe un contexto ilegal, antiético o falto a la administración de justicia, por lo que no nos encontramos ante un ilícito y mucho menos ante alguna falta de funciones que me competen como magistrado de la Corte de Justicia del Callao. Finalmente, resaltar el punto 9 que señala, finalmente el suscrito como magistrado de la Corte Superior de Justicia nunca ha sido beneficiado por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Lo único que realicé como corresponde era trasladar y tratar de buscar soluciones sobre los problemas que aquejaban a la Corte, como lo he mencionado.
La fecha también, ¿no? Es de fecha 20 de agosto del año 2018. El aporte probatorio de este documento es que constituye uno de los primeros descargos que hace una de las partes que fue involucrada dentro de en las propagaciones utilizando los medios de comunicación para desacreditar la figura o la imagen del señor Raúl Linares y de Arama Asset Management, y que dan cuenta también de los descargos respecto del contenido de estas comunicaciones, que era como título los negociados de la Corte del Callao. Gracias, doctor. Muy bien, la defensa, señor Sáenz. Nos adherimos al planteamiento planteado por nuestros colegas. Pasamos al siguiente documento, 88, dice escrito de descargo del señor Peirano, 6 folios, se repite con las pruebas 40 y 63 de Mercurio Rivadossi. A ver, se trata en efecto de un escrito que está sumillado, pone en conocimiento declaraciones falsas brindadas por colaborador eficaz en contra del recurrente. Se observa un sello de mesa de partes que del Ministerio Público dice Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionario Público, la fecha de recepción 25 de septiembre del 2018. Este escrito aparece el nombre de Daniel Adriano Peirano Sánchez, juez superior del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bajamos un poco, el tercer párrafo dice: el suscrito quiso presentar el presente descargo ante dicha fiscalía, sin embargo, ello no pudo materializarse, estando a que el suscrito no es parte de dicha investigación, siendo además lo expresado por dicha fiscal es que no es competente para investigar al suscrito por ser un juez superior, a pesar de señalar las mentiras en que ha incurrido el colaborador eficaz. Es así que el día domingo 9 de septiembre último, el programa de investigación Panorama emitió la noticia periodística denominada La coima de los 50.000 por el oro ilegal, conforme al extracto que adjunto. Siguiente página, por favor. El primer párrafo de la página 543 dice: este colaborador eficaz, identificado con un número de clave FCPC 0108, ha señalado en su pregunta 34. La respuesta que se puede observar en la fotografía anterior resaltada, afirmaciones brindadas de manera cínica e imprecisa, quien me atribuye una conducta ilícita en mis funciones como magistrado. Es por ello que mediante la presente hago de su conocimiento las incoherencias y falsidades en que arriba el citado colaborador eficaz. El siguiente párrafo dice: el colaborador, y lo pone en mayúsculas, el colaborador ha distorsionado y mentido de manera evidente, manifestando que el suscrito habría cometido el delito de corrupción de funcionarios en un caso en concreto, entrelazando hechos y procesos distintos. Es por ello que, para evitar cualquier duda o supuesto indicio de un acto ilícito cometido por el recurrente, me permito hacerle poner en su conocimiento lo siguiente, y que del mismo desvirtúa categóricamente lo dicho por el colaborador eficaz. Así tenemos, caso 1, dice: A, que cuando el colaborador hace mención del proceso judicial donde se procedió a la devolución de oro y que habría participado el señor Javier Rodríguez, hijo del juez supremo Tuberio Rodríguez, se trata del expediente 1591-2015, siendo cierto que el cuarto juzgado penal del Callao, a cargo del juez doctor Julio José Lanasca Ricaldi, ordenó la devolución del oro incautado al solicitante. Sin embargo, señorita fiscal, aquí debo hacer la acotación respectiva. La cuarta sala penal liquidadora del Callao, presidida por el suscrito, al impugnarse dicha decisión por la Procuraduría, emitimos la resolución revocando la decisión de primera instancia. Esto es, que no procedía la entrega, resolviendo la no devolución del oro incautado. Y al retornar el incidente al juzgado de origen, el OCMA inició una investigación contra el juez doctor Julio José Lanasca Ricaldi y otros funcionarios judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, por cuanto habrían incurrido en inconducta funcional relacionada a la resolución de primera instancia en mención, decisión que, como señalé, la sala de mi presidencia revocó. También pongo en el siguiente párrafo, por favor, el siguiente hoja, perdón.
También pongo en conocimiento que existe otro proceso de igual situación, como el antes mencionado, siendo una de las partes Simón Lavilla Condori. Es en este proceso en el que el colaborador eficaz inicia su declaración y cuando llega a la parte de la impugnación por parte de la Procuraduría, salta al caso siguiente, expediente 1410-2015, que a continuación detallo. Caso 2. B. Respecto al caso 1410-2015, seguido contra la empresa Aran Asset Management por delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento en agravio del Estado, este proceso lo inició el tercer juzgado penal liquidador del Callao, siendo que el primero se apertura un incidente de incautación e inamovilidad del mineral, en este caso el mineral del oro, juzgado que emitió su resolución sobre este incidente negando la devolución del mineral. Siguiendo el trámite del expediente en el cuaderno principal como proceso ordinario, una vez que el expediente fue remitido a la Fiscalía Superior Penal del Callao, este realizó con el dictamen fiscal superior de no haber mérito a pasar a juicio oral. Siendo así, una vez recibido el expediente con dicha determinación fiscal, la cuarta sala penal liquidadora del Callao, que el suscrito preside, dictó la resolución de conformidad con lo dispuesto por el señor fiscal penal superior, declarando el no haber mérito a pasar a juicio oral, precisando que el ponente de dicha resolución en mención fue el doctor Sergio Buitrón Santos, ¿no? Esta resolución judicial fue impugnada por el señor procurador mediante recurso de nulidad, el mismo que fue conseguido por mi sala y se elevó a la Corte Suprema. Una vez que llegó a la Corte Suprema, este expediente ingresó a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, bajo el número 2634-2017 Callao, conforme al reporte que adjunto al presente, ¿no? Después, la siguiente página, por favor, el 545, dice: la Fiscalía Suprema, con fecha 1 de febrero de 2018, devuelve el recurso de nulidad en su dictamen fiscal supremo número 90-2018, se pronuncia por el no haber nulidad en la resolución materia de grado, y con dicho dictamen se señaló como fecha vista de causa el 19 de abril, ¿no? Luego, con fecha 20 de abril, se publicó en el sistema del Poder Judicial de público conocimiento la ejecutoria de fecha 19 de abril de 2018, resolviendo no haber nulidad en el auto que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Rodríguez Silva, Yerena Guerci, Escobar Vázquez por delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tendencia en agravio del Estado, y contra Victorio Mamanina Durán Choquehuanca, Barrantes, Aquino Cari, Sumata Arpi, Mateo Mujisaca Alarcón, Pineda Mendoza, Quispe Aquino, Apaza Calcina y Flores Condori por delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia. Hacia la parte final de este mismo escrito dice: de lo señalado, el supuesto colaborador eficaz pretende dar afirmaciones falsas en cuanto simplemente dice tengo conocimiento a que el suscrito habría cometido el delito de corrupción distorsionando y mezclando procesos para solo perjudicar al suscrito sin saber el motivo de su acción. Es en ese sentido que me permite ordenar los procesos que hace mención el citado colaborador a fin de evitar suspicacias e indicios inexistentes de delitos no cometidos por el suscrito, pues nunca el señor Ríos me presentó a empresario alguno, y menos he recibido suma o dádiva alguna por parte de empresarios para la devolución alguna de mineral de oro, pues en ningún momento ilegalmente lo he favorecido, siendo que la resolución expedida por mi sala se encuentra totalmente arreglada a ley y a justicia, indicando además que en varias oportunidades el OGMA ha realizado visitas para inspeccionar todos los procesos judiciales que se seguían en la Corte Superior de Justicia del Callao por los delitos de lavado de activos, así como los procesos que contenían incautaciones de mineral de oro, y nunca encontró ninguna irregularidad ni queja alguna sobre el trámite de los procesos. Para ir concluyendo, en la parte final de este mismo escrito, dice, más abajo por favor, donde dice finalmente, casi en la parte final de este escrito, sigue bajando. Ahí, finalmente se evidencia la mala intención directa y dolosa del colaborador eficaz de ocultar la verdad, pues inicia una narración señalando que el hijo del juez supremo, Duberlet Rodríguez, lo habría buscado para interceder sobre un caso
de devolución de oro proveniente del custo. Sin embargo, para ocultar la verdad sobre lo acontecido en ese proceso, se desvía y recurre al expediente 1410-15, que se refiere también al mineral de oro, pero proveniente de Puno, y que ya detallé en su totalidad, dando a entender que el colaborador eficaz solo buscaría perjudicar al suscrito, manifestando afirmaciones falsas e inexactas. Este es un escrito, seguimos por favor la siguiente hoja, de fecha 12 de septiembre, firmado por el señor Daniel Adriano Peirano Sánchez y por su defensa, el doctor Chunga Grijalva. Con este documento se quiere acreditar de manera indubitaria que el señor magistrado Peirano Sánchez, a conocer la información de un supuesto pago de una coima por parte de la empresa de mi patrocinador, rechazó rotundamente esta afirmación emitida por el colaborador eficaz y además dio precisiones respecto de las inexactitudes en las que incurría el colaborador, tergiversando los casos, saltando de un caso a otro para hacer una referencia que, como él indica, para perjudicarlo. Gracias. Bien, porque la defensa, señor Peirano. Ante la contundente explicación dada por el doctor Rivas, me adhiero a la misma. Gracias. Bien, porque la defensa de la señora Mercurio. Sí, muchas gracias, doctor. Este documento, este medio de prueba, sirve para aportar información importante para el colegiado. Primero, la fecha, 25 de septiembre del año 2018, el que lo envía es el señor Daniel Adriano Peirano Sánchez. Y en esta fecha, conforme además se señala en la última parte, a folios 597, se dice en el primer otro sí digo, en el por tanto, que el señor Daniel Peirano no era parte de la investigación en la fiscalía a esa fecha. Y en el primer otro sí digo, le pide que realice actividad probatoria, que oficien al despacho de la Fiscalía Provincial del Callao, que oficien a la Corte de Justicia del Callao, a la Cuarta Sala y a la OCMA respecto del caso 1 detallado precedentemente. ¿Por qué es importante esta información? Porque desde esa fecha, 25 de septiembre del año 2018, se le informa al fiscal supremo de control interno del Ministerio Público las contradicciones que existían en la declaración de la aspirante a colaborador eficaz 108. Pero no solamente eso, sino que se informa respecto de la animadversión o relación de espuria, de odio, de venganza entre el señor Walter Ríos y el señor Daniel Peirano, justamente por el tema de la corte. También se da cuenta respecto de la información inexacta que estaba dando este colaborador eficaz para la apertura de la investigación, mezclando casos e información donde tenían que ver justamente Walter Ríos y las personas a su alrededor. Eso el señor Peirano lo detalla y esto para mí es el aporte probatorio más rico, es lo que detalla en el caso 1, que da cuenta de la existencia de un caso que lo da el juzgado donde estaba presidido por el doctor José Lanasca Ricaldi y otros funcionarios de la Corte Superior de Justicia vinculados ¿a quién? A Walter Ríos y a las personas que estaban alrededor de Walter Ríos, en donde se ordena la devolución del oro y sube en apelación y la Cuarta Sala presidida por el doctor Peirano revoca la devolución y ordena que se le investigue al juez. Esta consecuencia, al denegar o al quebrar el plan supuesto que habrían realizado Walter Ríos y las personas a su alrededor, pues serían la causa de la animadversión para que se le vincule a este señor y se cuestione la resolución de fecha 31 de mayo, que es la que ordena finalmente la devolución del oro. Gracias, doctor. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Nos adherimos al planteamiento planteado por nuestro colega. El documento 89 se duplica con la prueba 51 de Mercurio Rivadossi. Es otro escrito el propio señor Peirano. Tiene 9 folios. Puntual, doctor Rivas. Sí, doctor. Este es un escrito donde el señor Daniel Adriano Peirano amplía sus descargos, pero esta vez sí precisa aquí el número de la carpeta, 169-2018, que es la que dio origen a la presente investigación o al presente
juicio. Aquí vemos que esto está fechado el 18 de octubre del 2018, ingresado en la Fiscalía. Si bien acá dice Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público, en realidad el sello de mesa de partes indica Fiscalía Suprema Transitoria Especializada, delitos cometidos por funcionarios públicos. En este ampliación de descargos hay muchos aspectos que se repiten del primero. Quiero resaltar lo referido en la página 550, último párrafo, ¿no? Dice, destaca ahí el señor Peirano, pero maliciosamente este colaborador señaló que este proceso correspondía al expediente 1410-2015, lo que es falso, ya que realmente el proceso a que se refiere el negociado es el expediente 1307-2016, como oportunamente su despacho comprobará. Continúe la siguiente página, por favor, 551, el punto 4, dice que durante el año judicial 2017, la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao, presidida por el suscrito, conoció 2 procesos penales por el delito de lavado de activos, siendo los números de expediente 1591-2015 y el 1307-2016, procesos en los que en primera instancia el juez de la causa, de forma ilegal e irregular, ordenó la entrega del mineral de oro incautado, y que al ser apelado a ambas decisiones, la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao revocó a ambas resoluciones, y así tenemos. Sigamos, por favor, hacia la página 552. Hay una descripción de los casos que había hecho detallado, pero quiero pasar a la parte, el tercer párrafo, dice, como lo vengo mencionando, la declaración del colaborador eficaz correspondería a uno de los citados expedientes antes mencionados y no al 1410-2015, como maliciosamente pretende hacer creer. Verificación que a través de esta investigación se determinará exactamente cuál es el proceso real al que hace mención el colaborador eficaz, donde habrían ocurrido conversaciones y tratos ilícitos. Más aún, en los 2 procesos antes mencionados se ha encontrado inconductas funcionales que han sido de conocimiento del OGMA y del ODECMA, haciendo presente que contra el desempeño funcional de la Cuarta Sala Penal Liquidadora nunca se ha encontrado alguna irregularidad a pesar de las reiteradas visitas de inspección que ha efectuado la OGMA. Como lo reitero, el colaborador eficaz inicia su declaración y cuando llega la parte de la impugnación por parte de la Procuraduría, maliciosamente salta al caso siguiente, expediente 1410-2015, deliberadamente para tratar de ocultar el verdadero expediente, materia de cuestionamiento, ya que en el programa televisivo Panorama, el señor Javier Rodríguez Gómez, al ser, la siguiente hoja por favor, entrevistado, manifestó que no es abogado ni conoce la siguiente, por favor, ahí, 553, para que se pueda leer. 553, por favor, señorita. Sí. Bueno. A ver. Sube, por favor. Esperemos, ya tiene algún problema seguramente. Sí, no hay problema. Espera. El documento 89, por favor. No tiene conexión. No tiene conexión en la oficina del especialista de audiencia.
Doctor, Bien, respecto. ya, el especialista de audiencia va a ir a otra máquina, ¿eh? Ok, perfecto. Ya. Ya, ahí está la página, doctor Rivas. Ok, doctor, gracias. Es justo ahí la página. Las primeras dos líneas dice, entrevistado manifestó que no es abogado ni conoce a la empresa Aran, lo que evidencia su total desconexión con la referida persona jurídica. Este es un documento que ha sido ofrecido por nuestra parte, en la cual el señor Peirano, referido por el colaborador eficaz, en relación a que supuestamente la empresa de mi patrocinado le habría pagado, dado una dávida de dinero para emitir una resolución, rechaza categóricamente pues esta imputación y precisa y amplía de manera precisa y concreta en qué consisten las inconsistencias que habría incurrido el colaborador eficaz al referir distintos casos, da detalles en donde sí se habían producido irregularidades, que eran otros dos casos que la propia sala, la cuarta sala, había revocado por encontrar vicios de irregularidad en las decisiones de devolución, lo que no ocurría en el caso 1410-2015. Gracias. Muy bien, señor fiscal. Sí, en adelante clausura nos pronunciaremos respecto de todos los documentos y cartas notariales. La Procuraduría. Me reservo, señor magistrado, para alegatos finales. La defensa, el señor Peirano. Dada la coherencia explicada por el doctor Rivas, nos adherimos a la misma. Gracias. La defensa, la señora Mercurio. Sí, doctor. El aporte probatorio de este documento radica en que brinda información que ataca la fiabilidad del dicho del colaborador eficaz 108, ya que contradice y evidencia la falta de coherencia en su dicho inicial, toda vez que se refiere a un expediente que a esta fecha ya se encontraba identificado y cuya identificación había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía que está llevando este caso y que hoy nos lleva a juicio, y que obviamente hasta esta fecha no había ninguna variación de ese dicho, ¿no? Luego también este documento es importante porque en este documento el señor Peirano da cuenta de la tramitación del expediente 1410 y da cuenta de todos los pronunciamientos que existían por parte del persecutor del delito del Ministerio Público, tanto de la Fiscalía Superior como de la Fiscalía Suprema. Da cuenta que la decisión que se emite ordenando la decisión de la desafectación se da porque ya el proceso principal, conforme a la publicación que se contenía o que estaba en la página web del mismo Poder Judicial, daba cuenta de que el proceso o el recurso de nulidad había sido rechazado conforme a lo que manifestó la señora Fiscal Suprema en lo penal, y que por esa razón se decidió conforme ya se expuso, ¿no? Gracias, doctor. La defensa, señor Sáenz. Gracias. Solamente para resaltar que la información que en su momento brindó el aspirante colaborador eficaz y que fueron objeto a su vez de recojo de los reportes periodísticos, daría en cuenta de la intervención del señor Javier Rodríguez Gómez, supuestamente en esa línea el colaborador, justamente al mezclar los expedientes, ¿sí?, incorpora información primero errónea, y segundo, señor magistrado, y también es importante mencionar que en ninguna parte se hace mención a mi patrocinador, el señor Carlos Sáenz. Gracias. No tiene por qué, doctor. El documento 90 es la declaración del señor juez Daniel Peirano. En la sesión 3, el señor Peirano indicó que declararía
después de la actuación probatoria. 91, descargo del juez superior Ricardo Pastor Arce de la Cuarta Sala Penal ante la OGMA. Doctor Rivas, el doctor Ricardo Pastor ya declaró en este juicio oral. Cierto, doctor. Y también se le hizo preguntas sobre este descargo, doctor. Es innecesario, entonces, que tengamos otra vuelta que repetir. Sí. No hay ninguna observación de nadie, ¿no? Entonces vamos a pasar el 92. El doctor Nieves también ha venido, ¿no? El doctor Nieves también ha venido al juicio oral, también otra vuelta, otro descargo ante la OGMA, 7 folios. Esto se repite con la prueba 67 de Mercurio Rivadossi. Pues no tenemos necesidad porque justamente está hablando de la ley orgánica del Poder Judicial, de lo que ha dicho, ¿no? En su declaración. Después, lo que ya sabemos a cada rato, auto de sobreseimiento, dictamen del fiscal supremo, no haber nulidad y la resolución de la sala del expresidente y doctor Zapayachi. Entonces vamos a prescindir de él. La 91 dice declaración del fiscal Carlos Sáenz Loaiza. El señor Sáenz Loaiza ha indicado en la sesión 3 del 11 de septiembre de 2024 que declarará al final de la actuación probatoria. El 94 es la declaración del 13 de enero de Julio Lanasca. Él declaró el juicio oral ya, el número 10 del 13 de noviembre de 2024. La 95 es la declaración del juez González Barrera. Él ya declaró en la sesión 11 del 20 de noviembre de 2024. La declaración de Beatriz Revilla Camacho, que es la prueba documental 96, declaró en la sesión 12 del 27 de noviembre del 2024. La prueba documental 97 es la propia declaración del juez Pastor, ya declaró, como hemos dicho, en la sesión 14, el 12 de diciembre de 2024. La 98 es la declaración del juez superior Ricardo Butrón, él declaró en la sesión 13 del 4 de diciembre de 2024. La 99 es la declaración de la señora Carmela Manco Munives, ella declaró en la sesión 21 del 5 de febrero del 2025. La 100 es la defensa del señor Linares Anoja, se desistió de esta prueba, conforme al considerando quinto de la resolución número 25 del 10 de junio de 2022, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La 101 es un certificado de ponencia en la Conferencia Internacional Negocios, Programas de Cumplimiento y Responsabilidad. Hay una convención probatoria. La 102, fotografía del plato recordatorio entregado a Ramón Linares Anoja. Hay una convención probatoria. La 103 es un certificado de ponencia en la Conferencia Internacional Compliance, Responsabilidad y Penal Empresarial. Hay una convención probatoria. La 104, foto de recuerdo de vidrio entregado a Raúl Linares Anoja. Hay una convención probatoria. La 105, fotografías de carpeta del evento académico y de expositores. Hay una convención probatoria. Sería la 106, ¿no? Continuaríamos con la 106. Que es el cargo de documentos presentados por requerimiento de la segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en la declaración testimonial de Raúl Linares Anoja el 11 de agosto del 2014, 6 folios. Proseguiríamos con esto, doctor Rivas. Ok. Conforme. Bien. Especialista de audiencia, esta sería la última prueba de hoy día. Ya 106, por favor. Ya tiene 6 folios, puntual, doctor Rivas. Ya, un momentito que quiero ubicar Claro que sí. la prueba que yo tengo, donde he resaltado la parte que quiero resaltar, doctor. Claro que sí. Ok. Ok, gracias. En efecto, se trata de un escrito presentado por Aran Asset Management en el expediente 166-2014. Sumillado presenta documentos requeridos durante declaración testimonial del 11 de agosto del 2014. Tiene un sello de mesa de parte del Ministerio Público del 13 de agosto del 2014. Queremos resaltar, señala el punto A, que cumplo con adjuntar a la presente los documentos que me comprometí a presentar durante mi manifestación de fecha 11 de agosto, ¿no? Y hay una rayita, dice Manual de Políticas, Normas y Procedimientos para la Prevención, Detección y Control del Delito de Legitimación de Capitales y la detección de actividades para el financiamiento de terrorismo y actividades similares y afines. Dice entre paréntesis, folio 1 al 61. Si podemos seguir avanzando, por favor, vamos a resaltar también la página 653, el punto B, dice punto B,
De otro, con la finalidad de salvaguardar nuestros derechos, dejamos constancia que el día de ayer, durante mi manifestación, se presentaron los siguientes documentos, tal como consta del acta de toma de manifestación. Documento de la empresa Aran Asset Management NV, debidamente apostillado en la ciudad de Curazao, Antillas Neerlandesas, y traducido al español, visado por el oficial de cumplimiento de la empresa SGG Corporate and Fund, administrador de servicios, antes ANT Management, fundada en 1896 en Holanda, quien es el troch y director local de nuestro representante Aran Asset Management NB, fundada en 1996. Asimismo, la siguiente hoja, en la 654, quiero resaltar la tercera raya que dice: comprobante de recepción emitido por la empresa internacional TransValue Inc., ubicada en 7241 Northwest Street, Miami, Florida, USA, como broker internacional para el manejo, custodia y aseguramiento de la carga de 50,250 gramos de oro de propiedad de Aran Asset Management y consignados a Aran Asset Management. El siguiente, documento emitido por el representante de la empresa Aran Asset Management, notificando a la empresa Hermes Transportes Blindados, dirigido al señor Gabriel Tizón, donde indica que siguiendo las normas y procedimientos de cumplimiento de Aran Asset Management y en apego con las mismas seguidas por la empresa Hermes Transportes Blindados, haríamos un reconocimiento a las instalaciones donde desempeñamos nuestras labores a través de su infraestructura, acompañados del personal de cumplimiento de la refinería Republic Metals Corporation, nuestro aliado comercial en los Estados Unidos. Siguiente, documento donde se aprecia que el oficial de cumplimiento de la refinería Republic Metal Corporation, señor Tomás Raffanello, pertenece al Departamento del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado DEA, demostrando así que mantenemos un estricto apego a nuestras normas y procedimientos para la prevención, detención y control del delito de legitimación de capitales y la detección de actividades para el financiamiento del terrorismo y de las actividades similares o afines. Y asimismo, el último párrafo dice, cuadro demostrativo, el cual fue explicado en detalle por el representante de la empresa Aran Asset Management, licenciado Raúl Linares Anoja, elaborado en PowerPoint del proceso de compra, posesión y titularidad de la carga de 50,250 gramos de oro, así como su traslado y presentación ante la SUNAT Aduanas, quien otorga el levante y entrega a la empresa LAN, cargo en presencia del representante de TransValue, quien emite la guía, firmado el 12 de agosto del 2014 por Ulises Valdivia Vargas, abogado, ¿no? Este es un documento por el cual Aran Asset Management, desde el año 2014, presentó toda la documentación que acreditaba sus políticas de cumplimiento, ¿no? Su manual de cumplimiento, su vinculación con el transportista internacional TransValue, su vinculación con la refinería Republic Metal, indicando que el oficial de cumplimiento de esta refinería era un miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para acreditar la debida diligencia que desarrollaba Aran en todas sus operaciones, desde el inicio de sus operaciones, acopiadas a su política institucional y cultura organizacional. Y asimismo, este documento también queremos destacar lo último, en el cual se puede identificar que Aran, desde el año 2014, presentó o acompañó al expediente judicial el cuadro demostrativo explicado del proceso de compra, posesión y titularidad de la carga de los 50,250 gramos. Es decir, este documento obraba en el expediente desde el año 2014, ¿no?
desde el año 2014. Esto es muy importante que vamos a destacar de manera más amplia al momento de precisar o exponer nuestros alegatos. Gracias. No tiene problema. Señor fiscal, También en los alegatos nos pronunciaremos con relación a la Procuraduría, Sin ningún comentario, señor presidente. la defensa del señor Peirano, Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. no tiene problema. La defensa de la señora Mercurio, Sí, gracias, doctor. El aporte probatorio de este documento radica en que es importante por la fecha 12 de agosto del año 2014 y está remitido justamente a quien inicia el procedimiento que nosotros desde nuestra tesis era el objetivo o que finalmente se instrumentaliza para el objetivo que era quedarse con el material aurífero, que es la Fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio. Y es importante, ¿por qué? Porque guarda relación con una de las pruebas que ha presentado Fiscalía, que es la sentencia que se da en extinción de dominio. ¿Y por qué es más importante? Porque en este documento se adjuntan aquellas actuaciones que dice el órgano de extinción de dominio ARAM no había realizado. ¿Por qué el doctor Hugo le recalca el documento de Transvalue? ¿Por qué es importante? Porque en el documento de Transvalue se da cuenta de que el material aurífero ya no había pasado, ya no estaba con mining, sino que ya había sido entregado a este transportista internacional con el nombre de consignatario de Aram Asset Management. Ya no lo tenía mining. Y cuando interviene SUNAT, eso se da cuenta en el documento, se da para inmovilizar por una supuesta deuda tributaria de mining, no de Aram. Y conforme a nuestra tesis, todo este proceso se da con la finalidad de encubrir este error, ¿no? Nada más, gracias. no tiene problema. La defensa del señor Sainz, Solo para resaltar que quien firma el documento es el doctor, permítame un momento, la parte final, Ulises Valdivia Vargas, como abogado, sí, de la empresa. Eso es todo, gracias. no tiene problema. Mañana continuamos entonces a las 2 de la tarde, de 2 a 3:30. Mañana de 2 a 3:30, con la prueba documental 107, los señores procesados bajo los apremios de ley, el señor fiscal y los abogados bajo las responsabilidades disciplinarias que corresponden. Muchas gracias por tu presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.